Aleluya. Qué lindo es estar acá con todos ustedes. Qué linda iglesia. Dígame, estoy hablando bien de usted. A mí la gente me viene y me dice qué lindo que sos. Bueno, aproveche que yo le digo qué linda iglesia. Sí, bueno, no cuenta, mi amor, gracias. No cuenta. Bueno, como saben, acá tenemos unos hermanos que nos acompañan hoy, pero tenemos un grupo más amplio de obreros que están todos orando por ustedes en este momento. Hay gente en este momento que está orando por ustedes. El Señor sabe bien cómo es el poder de la oración. Dice la Biblia que el Señor estaba en el monte orando un día cuando los discípulos ya se habían adentrado en la barca al mar y allá en el mar los azotó una tormenta y la Biblia dice que Jesús estaba en el monte orando y estaba viendo que sus discípulos remaban con dificultad, pero se había quedado en el monte orando. Cuando uno lee eso dice, pero Señor, ¿por qué no fuiste a ayudarlos antes? Y ya los habías visto que estaban remando en la tormenta, porque el Señor sabe que es más importante la oración. El Señor conoce el poder que tiene la oración. Después fue, caminó sobre las aguas, calmó la tempestad. Pero yo quiero decirte, mi amado hermano, que si tú en algún momento de tu vida estás pasando por la tormenta, estás viendo que el barco se sacude y mirás para acá y mirás para allá y no ves que el Señor está obrando por ti. Amén. Aunque vos no lo veas, el Señor está obrando por ti. La palabra dice que Él intercede por nosotros. Y hay gente orando por ti en esta noche, amado, así que el Señor va a hacer algo en tu vida en esta noche. Amén. Si tú así lo quieres. Amén. Si tú abres su corazón al Señor, Él va a hacer algo en tu vida. Qué lindo verlos de vuelta, ver gente amiga que hace tiempo no veo también. Me siento como en casa. Así que como el pastor me dio 2 horas para predicar, no sé vos cuántas usás, pero bueno, tú usás 3. Qué mal, a mí me dio solo 2. Bueno, si trajo Biblia la puede abrir en Lucas capítulo 19, o puede abrir la app. Cuando tengan Lucas 19 digan amén, digan gloria a Dios, digan lo que le guste, lo que salga de su corazón. Bueno, vamos a leer este pasaje de corrido y vamos a dejarlo ahí para ver qué es lo que el Señor tiene para nosotros. Dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Ven? Me encanta esta historia de Jesús y Zaqueo, el petizo, el de baja estatura, el que de pronto quizás nos podemos identificar, cualquiera de nosotros, con Zaqueo, el que se sentía poco, el que sentía que no estaba a la altura, el jefe de los publicanos, es decir, que no era despreciable, era el más despreciable de los despreciables, porque en aquel entonces en Israel los publicanos eran los que cobraban impuestos, y cobraban impuestos para el Imperio Romano. Entonces, que un judío trabajara cobrando impuestos era una traición. ¿Cómo va a cobrar impuestos para el imperio opresor? Entonces se lo miraba con desprecio, se lo miraba con desdén, siendo que si había un imperio opresor en Israel en ese momento, era culpa de Israel, que se apartó del Señor y Dios le mandó naciones para que lo conquistaran. Pero resulta que la gente bien pensante y los religiosos de la época miraban con desprecio al publicano, pero ninguno hacía la autocrítica de decir, es culpa nuestra que haya un imperio arriba de nosotros, sino que era mejor ver con desprecio al que trabajaba de eso. Y encima, este Zaqueo era el jefe de los publicanos, o sea que este era el que los mandaba a todos. Y en una ciudad llamada Jericó, que estaba estratégicamente ubicada antes de Jerusalén, entre Jerusalén y el río Jordán. Era una ciudad muy rica, muy próspera, porque estaba en el medio de una ruta comercial. Era el lugar ideal para poner ahí a los cobradores de impuestos. Entonces, y ustedes saben que esto ocurre poco antes de que Jesucristo muera, así que Jesús está del otro lado del Jordán, porque lo estaban persiguiendo, lo querían matar antes de tiempo, ¿sí? Entonces, claro, él tiene que atravesar el Jordán para ir a Jerusalén, necesita hacerlo
pasando por Jericó, inevitablemente. Y Zaqueo, este jefe de los publicanos, que como tú y que como yo, en algún momento de nuestra vida nos podemos haber sentido que éramos muy poca cosa, que éramos despreciados por la mirada ajena, que nadie nos quería, que no encajábamos en este mundo. Zaqueo, que era despreciado por sus propios conciudadanos, por sus propios paisanos, dice: yo necesito encontrar a este Jesús, yo necesito conectar, mirarlo, necesito conocerlo, ver quién es del que tanto se habla, y justo va a pasar por mi ciudad, y no quiere desaprovechar la oportunidad. Pero pobre Zaqueo, era petizo, muy chiquito, estatura. Entonces dice que a Jesús lo rodeaba una multitud que no lo dejaba ver. Y este es un mensaje para nosotros, los que somos parte de la iglesia. A veces la multitud que rodea a Jesús no deja que otro se le acerque. A veces la multitud que rodea a Jesús, nosotros a veces no facilitamos el camino para que vengan aquellos que lo necesitan. Y a veces quizás lo hacemos de manera muy injusta con aquel que está quizás el más necesitado del Señor. Pero Zaqueo no solo que era petizo y no podía ver a Jesús, sino que si quería pedir permiso le iban a pegar un piñazo. Porque nadie lo quería. Entonces iba a acercar a Jesús y iban a aprovechar para darle cuidado a la multitud. Viste que en la multitud es más fácil pegar la pedrada, ¿no? Entonces Zaqueo tenía todas las de perder en su intención de querer ver a Jesucristo. Pero usted imagínese que la ciudad de Jericó fuese como es acá, el barrio del Cerro, ¿no? Y que cuando vos venís, pasás el puente por Carlos Mañana, venís y entras en Jericó. Entonces había una multitud, no podía llegar el Zaqueo acá. ¿Qué hace? Bueno, toma por Japón, da toda la vuelta, se adelanta, sube y lo espera. Se sube a un árbol para verlo llegar. Se adelantó varios metros a la multitud. ¿Por qué? Porque Zaqueo decía: yo acomodé el lugar, lo quiero ver. Y esto me habla a mí de muchas veces las excusas que ponemos para no comprometernos con el Señor, o para no conectar con el Señor, o para no venir a su casa. Yo en varios años ya que tengo de pastor he escuchado cada excusa de algunas personas cuando no vienen a la iglesia. La que superó a todas, la más fantástica que escuché, fue una vez un matrimonio que me dijo: encontramos un perrito abandonado en la calle justo cuando íbamos al templo. Yo entiendo que esa gente que ame los perros me parece bárbaro, pero bueno, yo qué sé. Pero cosas así. O gente que a veces pone dificultades. Yo no digo la gente que de verdad no puede venir, que tiene dificultades serias, que tiene de pronto una discapacidad, que vive muy lejos, que no tiene medios. Me refiero a los que sí podemos hacerlo y de repente ponemos excusas de ese estilo. Lo que la historia de Zaqueo me enseña es que Zaqueo logró conectar con Jesús, logró subirse al árbol, superar sus dificultades, logró superar lo que no le permitía ver a Jesús y lo hizo, lo cual me permite a mí concluir que las personas logran llegar a donde quieren llegar. Amén. Logran llegar a donde quieren llegar. Y si hay alguien que quiere llegar al Señor, y si hay alguien que quiere llegar a su casa, va a superar las dificultades que va a llegar. Sí, Señor. Lamentablemente a veces nos toca compartir con personas que dicen que quieren, pero no lo demuestran con actos, no lo demuestran con hechos. Pero mi hermano, mi hermana, si tú querés algo más del Señor, lo podés conseguir. Amén. La gente va a donde quiere ir, la gente está donde quiere estar. Y el que quiso estar hoy en la casa, está en la casa del Señor. Sí, el que no quiso estar en la casa del Señor, vaya a saber por qué no quiso. Bueno, y el que no pudo, oremos para que pueda, ¿no? Pero la gente está donde quiere estar. Y Zaqueo superó su dificultad, su baja estatura, se las ingenió y subió a un árbol para poder ver a Jesús. Ahora, déjame decirte que ese árbol simboliza el logro de Zaqueo, lo que él pudo hacer con sus propias fuerzas. Felicitaciones, Zaqueo, porque lo lograste, te subiste al árbol, te encontraste con Jesús, pero ahí llegaste por tus propios medios. Ahí fue tu inteligencia la que te llevó hasta ahí, fueron tus logros los que te llevaron hasta ahí. El árbol representa el orgullo que cada uno de nosotros portamos. Entonces Zaqueo logra subirse a ese árbol que representa sus logros, lo que él logra hacer con su capacidad, lo que él logra hacer con su inteligencia, o lo que él logra hacer con sus propias fuerzas, y de ahí logra ver a Jesús. Pero Jesús no queda conforme con eso. Ahora déjame decirte que la Biblia dice que Jesús iba caminando e iba mirando para arriba, hasta que conecta con Zaqueo y lo ve. El Señor no se deja distraer de las multitudes que lo rodean. El Señor no se deja distraer por la gente, no se deja distraer por nada. Él está buscando a los que lo están buscando a Él. Amén, sí, Señor. Él está buscando a ver a aquellos que están dispuestos a hacer alguna locura si hace falta para poder conectar conmigo. Amén. Y cuando Jesús llega ahí, lo mira y le dice: ok, llegaste, Zaqueo, lo lograste, pero no puede quedar así esto.
Vas a tener que bajar del árbol. Porque el vínculo que Jesús quiere contigo no es un vínculo donde nosotros estamos parados en nuestros logros, estamos parados en nuestro orgullo y de ahí queremos ver a Jesús. No, Jesús dice, no, bájate y bájate rápido. No me pierdas tiempo, que la relación que quiero tener contigo es más cercana. De igual a igual. Voy a ir a tu casa a comer, hoy me voy a quedar contigo. Hoy me vas a recibir en tu casa, como un amigo, como un familiar, como un pariente. De acá a ahí, no. De acá a ahí no va a haber conversación, de aquí a allí no va a haber diálogo, de aquí a allí no va a haber mucho más que un saludo. ¿Qué haces? ¿Todo bien? Felicitaciones, te trepaste. ¿Querés algo más? Bajar rápido. Y esto es importante porque yo no puedo sustentar mi relación con Dios en función de mis logros, en función de lo que yo puedo hacer, en función de lo que yo soy capaz. Porque Dios a mí no me ha elegido por lo que puedo hacer, por mi capacidad, por lo que tengo. Dios a mí me ha elegido porque me ama. Y ahí no hay mérito mío. Y Dios te ha elegido porque te ama. Entonces es urgente, me tengo que bajar del árbol. Es urgente que yo tengo que renunciar a mi orgullo, yo tengo que renunciar a mis logros, tengo que renunciar a mis méritos si yo quiero tener con Jesucristo un encuentro que me transforme. Entonces decirle a ella que te salva, bájate del árbol. Bájate del árbol. Te felicito si tenés un árbol con tus logros, pero no podés quedarte ahí arriba del árbol. La gente muchas veces se sube a pedestales de las cosas que ha logrado. Otros se suben a pedestales de su remordimiento. Mucha gente que siente que todo lo que ha sufrido en la vida le permite estar en un lugar más elevado que el resto. Nunca tuvieron así una conversación con alguien que les dice, bueno, vos no sabés todas las que pasé, vos no sabés todo lo que sufrí, lo que me hicieron. Capaz que el que está escuchando también la pasó, la sufrió, lo que hicieron, pero déjame decirte que Dios te ama. Y Dios te ama desde siempre, te ha acompañado siempre, pero no vas a tener un mejor encuentro con Jesús por lo que sufriste. Tampoco vas a tener un mejor encuentro con Jesús por lo que tenés, por lo que lograste, por tus propias fuerzas. Hay que bajarse el árbol. Amén. Lo que pasa es que nosotros los uruguayos nos gusta hacerle, si sufrimos nos gusta agregarle el IVA, ¿vio? ¿Vieron las promociones del shopping que le sacan el IVA? O nosotros le agregamos el IVA a todo lo que sufrimos. Porque tenemos una cultura de que si vos lo sufriste, lo purifica todo, ¿verdad? El sufrimiento lo purifica, ¿no? Entonces, por ejemplo, se compró el auto. Ah, bueno, lo felicito, se compró el auto, muy bien, ¿verdad? Lo felicito, ¿compraste auto? Bien. Entonces él, para purificarse, ¿no? No sabés lo que me costó. 3 años comiendo arroz blanco, sin vacaciones, no sabés todo lo que me privé. Y llegamos ahí, no es 0 kilómetros, pero no te pregunté lo que sufriste, te felicité que compraste auto. Puedes decir gracias por la felicitación, a las órdenes te llevo a pasear y ya está. Pero el uruguayo necesita meterle lo que le costó llegar al sacrificio, una suerte de purificación, ¿verdad? Una suerte de decir, si yo le muestro todo lo que sufrí para obtenerlo, quizás por ahí me lo merecí. Quizás por ahí el otro puede llegar a entender que me lo merecí. Como esas calcomanías que ven a ustedes pegados en la parte de atrás del auto que dicen no me envidies, me lo gané trabajando. Bueno, y si te lo regaló tu viejo, ¿cuál es el problema? O sea, el que se lo ganó trabajando no lo puedo envidiar, el que lo cobró por herencia sí lo puedo envidiar. No puedo envidiar ninguno, básicamente. Pero a la gente le gusta armar pedestales para subirse arriba de ellos, para darse a sí mismo valor. Y el Señor nos dice, no, hay que bajarse el árbol. Vos querés que yo entre en tu casa, dice el Señor. Vos querés que yo cene contigo. Vos querés que yo tenga un encuentro contigo cercano, que seamos. Bueno, vamos a bajarnos del árbol. Vamos a bajarnos del árbol y abrirme la puerta de tu casa, porque es necesario que pose yo en tu casa. Le dijo Jesús a Zaqueo. No eligió la casa de ningún otro, eligió la de Zaqueo. El Señor elige tu casa. Amén, sí, Señor. Tu corazón. Para que le abras la puerta, para tener contigo una cercanía familiar, para que vos puedas conocerlo de una manera que no lo vas a poder conocer si seguís subido al árbol. Si seguís subido al árbol del orgullo, si seguís subido al árbol del resentimiento, si seguís subido al árbol de las heridas, al árbol del pasado, yo no sé cuántos árboles vos te habrás subido, pero si seguís subido ahí, no va a haber cena con Cristo. Y yo quiero cena con Cristo. Porque yo con quién ceno todos los días, con la gente más cercana conmigo, con la que más quiero, a la que más conozco, mis vínculos cercanos. La cena, la mesa es el lugar de unión, de encuentro, es el lugar donde estamos todos así por igual, intercambiamos, compartimos, afianzamos el vínculo. Yo quiero esa relación con Jesús. Entonces yo tengo que identificar a qué árbol he estado subido en mi vida.
¿Cómo he cultivado mi relación con Dios en este tiempo? Quizá me tengo que bajar de algún árbol para poder acercarme más a Jesús. El Señor me confrontó hace poco tiempo, porque yo sé que durante toda mi vida como cristiano he sido muy buen servidor. Perdón que lo diga así, no es por elogiarme, pero sí que he sido muy buen obrero, muy responsable, muy presente, muy esforzado. Y el Señor me dijo, ¿sabés una cosa? Bien, pero servidores tienen todos los dioses, yo quiero hijos. Afuera está lleno de dioses que la gente adora, que hacen lo mismo que hacemos nosotros, tienen sus cultos, sus reuniones, hacen sus rituales, todas las divinidades pueden tener un ser humano que les rinda culto, que les sirva. Hay un solo Dios que puede tener hijos. Amén. Y qué importante es que nosotros podamos decir, Señor, quiero ser más hijo que siervo, porque siervo cualquier Dios puede tener. Si tú sos siervo del Señor, si tú eres obrero, si tú eres pastor, si tú eres un diácono, si tú eres un líder, podías haber sido líder, pastor, diácono, siervo de cualquier otra divinidad, te hubiera salido igual de bien. Lo que no podés ser por tu cuenta es hijo, y Dios quiere hijos. Por eso Dios le dice a Zaqueo, bájate, porque hay un nivel más profundo en el que me quiero relacionar contigo. Y Zaqueo, quizás Zaqueo se subió al árbol como diciendo, yo quería verlo nomás, saber qué tenía de especial. Tampoco me esperaba tanto. Zaqueo le podía haber venido vergüenza y no hace falta. No, tranquilo, no, acá estoy cómodo. Zaqueo podía haber dicho, tengo miedo al que dirán, cómo van a reaccionar los demás si vienen a mi casa. Pero Zaqueo, ¿qué dice la Biblia? Que se tomó mucho tiempo para pensar. No, dice la Biblia, bajó deprisa. El Señor lo llamó y Zaqueo, no puedo demorar más, me tengo que bajar, tengo que abrirle la casa a este buen hombre. Y no me quiero adelantar, pero ustedes leyeron la historia conmigo, ustedes vieron cómo ese encuentro con Jesús cambió la vida de Zaqueo. Amén. Completamente. ¿Sí? Pero pasó algo antes de que la vida de Zaqueo fuera cambiada. Y dice acá el versículo 7, al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Y pero claro, en Jericó había decenas, centenas, quizá miles de personas, mucho más honorables para que Jesucristo fuese a su casa que Zaqueo, que el sinvergüenza que el ladrón, el que cobra impuestos. Yo me imagino un fariseo que vivía, porque además tengo entendido que en Jerusalén vivían los sacerdotes, así que estaría lleno de gente de estatus religioso, espiritual. Diría, si Jesús, me voy a tomar un atrevimiento, supongan que yo fuese vecino acá del barrio junto con ustedes, y yo, bien soberbio, si Jesús pasara hoy por acá, seguro vendría a mi casa, lo del pastor, ¿no? Y así era en Jerusalén, en Jericó, había un montón de gente. Seguramente en la multitud le iban gritando, che, ¿te quedas en casa hoy? Che, mira que tengo lugares, che, mira que tenés que descansar antes de ir a Jerusalén, porque la gente caminaba en aquel entonces, ¿no? Un viajecito en un día, otro día. Che, mira que en casa tengo Jesús, yo soy armenio, yo. El otro dijo, mira que en casa tengo pizza, que hizo la doña, mira, ¿sabes cómo le queda la pizza? Un pisito, le das una base, ¿no? Delicioso, Jesús. ¿Vos no te notás? ¿Vos haces pizza? Se busca a alguien que sepa cocinar esta noche. Pero, sin embargo, Jesucristo va a quedarse a la casa de Zaqueo. Hay un montón de gente que se ofende por la decisión de Jesús ir a quedarse a lo de Zaqueo. Gente que todavía estaba subida al árbol de su orgullo. Gente que se creía que por su condición eran dignos de que Jesucristo pasara en su casa. ¿Y cómo es posible que Jesucristo elija la casa de este despreciable? ¿Cómo es posible que Jesucristo haya ido a la casa de este sinvergüenza, de este atrevido, este ladrón? Ahora, quiero que prestemos atención porque nosotros muchas veces somos así, nos ofendemos. Pero Jesucristo no entró a la casa del que se ofende. Jesucristo entró a la casa de Zaqueo. Cuando nosotros nos ofendemos, es una señal de que todavía tenemos una cosa ya que tiene 5 letras, que empieza con la C de casa y termina con Arne. Sacaste o te doy más pistas. El ofenderse es la señal de que tengo todavía mucha carne viva, orgullo. Porque la ofensa, yo quiero que vos lo analices, siempre está producida por el ego. Jesucristo fue a comer a la casa de Zaqueo y de pronto un fariseo se ofendió porque no fue a comer a su casa. ¿Se entiende? ¿Cómo no vino a comer a mi casa y fue a la casa del otro? Entonces la ofensa del fariseo era porque no fue a su casa.
Ahora, si sacamos el yo del medio, si yo saco mi yo de la situación y observo la misma situación sin el yo lo que observo es que Jesús fue a comer lo de Zaqueo. Eso no me puede ofender. Me ofende en el momento en que yo estoy en el trono del corazón y digo, pero no vino acá. Entonces la ofensa siempre tiene al yo como protagonista. La ofensa, cada vez que yo me ofendo me doy cuenta que todavía tengo carne. Todavía yo oro y digo, Señor, quiero menguar para que crezcas tú, renuncio a mi yo y siéntate en el trono de mi corazón. Pero cuando pasa algo y me ofendo me doy cuenta de que esa oración la tengo que seguir haciendo. Porque todavía no se cumplió. Pero lo trágico es que Jesús no fue a cenar a la casa del que se ofende. Así que decirle al que tenés al lado, no seas de los que se ofenden. No levanten la mano, pero ¿cuántos se ofenden de acá cada tanto? No levantan la mano. Se regalaron, yo no lo quise regalar, ¿eh? ¿Cuántos levantaron la mano? ¿4? Los únicos 4 honestos. El resto son obedientes. Pero nos ofendemos cada tanto. Y es en ese momento donde tenemos que decir, Señor, no es con él, es conmigo. No es con mi hermano, es conmigo. Porque el que se ofende pierde la bendición. El que se ofendió no pudo cenar con Jesús. El que se ofendió su vida no cambió. Yo me imagino un Zaqueo que por algo buscaba a Jesús. Él tenía mucho dinero, él tenía una buena casa, él tenía comodidad, él tenía todo, pero le faltaba algo. Se dio cuenta que su vida estaba encerrada en una prisión, de pronto una prisión de soledad, porque sus propias decisiones no le permitían compartir con la gente de su pueblo, de pronto una presión de ansiedad, de pronto lo que sea. Pero el tipo dijo, yo necesito encontrarme con ese que me va a liberar, y lo logró. Pero de pronto los demás estaban en sus propias prisiones y sus propias miserias y no pudieron encontrarse con Jesús porque se ofendieron. Entonces no seas del que se ofende. Y en el momento en que te ofendes, date cuenta que el problema no es el que te ofendió, sino que sos vos. Amén. Mire, Jesucristo no andaba por la tierra ofendiendo gente a propósito, pero la gente se ofendía igual. Y de pronto el hermano que te hizo algo no andaba con ganas de ofenderte, pero te ofendió igual. Yo te invito a que cada vez que tú te ofendas por algo, analices la situación sacando el yo del medio. A ver si no dejas de ofenderte. Porque muchas veces nos ofendemos porque me hizo, me dijo. ¿Se entiende? Pero si yo saco el yo, el me, del medio, quizás me doy cuenta de que esa situación no tiene por qué ofenderme. De hecho, creo que Jesús solamente una vez fue a cenar a la casa de uno que se ofendía, que se llamaba Simón el fariseo. Y se ofendió porque vino una mujer de poca reputación a llorar a los pies de Jesús. Y ese fariseo, ¡ojo, qué escándalo! ¿Cómo permite que esta mujer se le acerque? Y Jesús, yo se lo parafraseo, le dice, tranquilo Simón, que no vine acá por vos, vine por ella. Tranqui, no es contigo. Entonces, sacando esa situación, yo no encuentro un momento en la Biblia donde Jesús haya ido a cenar a la casa de uno que se ofende. Jesús iba a cenar a la casa de los que querían cambiar su vida. Amén, sí, Señor. Jesús iba a cenar con los publicanos, iba a cenar con los pecadores, iba a cenar con las prostitutas, iba a cenar con todos aquellos que la sociedad miraba para el costado, que eran despreciados, que no los querían. Con eso Jesús se vinculaba. Y cuando le venían a reclamar algo, Jesús decía, los sanos no necesitan médico, los enfermos necesitan médico. Amén. Sí, claro, todos dicen amén, pero ¿a vos te gusta que te traten de enfermo? Porque yo me imagino, ¿no? Estaban ahí el publicano, la meretriz, el pecador, el borracho, ¿no? Y Jesús, estaban todos comiendo, jugando un truco, yo qué sé, ¿sí? Y de repente llegan los fariseos, ¡oh, qué escándalo! Mirá con la gentuza con la que está. Y Jesús le dice, los enfermos no necesitan médicos, estos enfermos. Pero la Biblia no registra que los enfermos digan, segundito, Señor, que yo seré muy publicano, pero enfermito no soy. El humilde no se ofende. El humilde sabe que cuando Jesús dijo los enfermos son los que necesitan médicos, no los estaba tratando de enfermos, sino que en realidad estaba tratando con el orgullo de los otros. El humilde no se ofende porque Jesús dijo que estaban enfermos, porque en todo caso el humilde reconoce, sí, estoy enfermo, sí, necesito un sanador. Porque si yo no puedo reconocer que estoy enfermo y necesito al sanador, ni vengo hoy. Yo necesito reconocer que necesito a Cristo. Amén. Mi alma está enferma de egoísmo, mi alma está enferma de orgullo, mi alma quizás está herida, por eso manifiesto la herida con orgullo,
Pero en cualquier caso mi alma necesita a Cristo. Pero cuando uno está enfermo, uno va a sanar. Por eso dicen la iglesia es como un hospital. Yo tengo un amigo que me dice que no le gusta esa expresión porque al hospital nadie quiere ir, ¿verdad? Y tiene razón. Pero también es cierto que cuando uno va al hospital va a sanarse, no a quedarse enfermo. Uno va al médico, yo he ido al médico, ahora le estoy debiendo una visita a mi médico, pero voy al médico y el médico no me trata muy bien, ¿sabes? Me dice que estoy gordo, que le debo 20 kilos todavía, que lo bajé. ¿Qué se ríe? Ah, no pensé que se estaba riendo de mí. No, está. Me sentí identificado. Ah, se siente identificado, gloria a Dios por eso. Que me dice, el flaco, aflojarle los postres, anda a correr. Y yo no puedo decir al médico, ¿de qué se cree que es para opinar de mi cuerpo? Lo que está muy de moda, ¿no? No se puede opinar del cuerpo ajeno, me parece muy bien. Pero el médico sí puede opinar de mi cuerpo, para eso fui, para que opine de mi cuerpo fui. Y cuando uno viene a la palabra del Señor, cuando uno viene a la casa del Señor, a la iglesia, de pronto uno se ofende con el pastor, porque el pastor opina de su cuerpo espiritual y emocional. Yo como pastor nunca mandé a un discípulo mío a correr para bajar los kilos, eso. Para eso está el médico de él. Pero sí que a veces hay que hablar con la gente y hay que decirle, bueno, hay que corregir aquí, hay que corregir allá. Y uno se expone al riesgo de ofender, pero uno no anda ofendiendo de gusto. Jesús no andaba ofendiendo de gusto, pero había gente que se le ofendía. Ahora Jesucristo dice acá al final, yo he venido para recuperar lo que se había perdido. Vine a buscar y salvar lo que se había perdido. ¿Sabes una cosa? Jesucristo todo lo que hacía, lo hacía porque tenía propósito. Decí conmigo propósito. Jesús solo se dejaba llevar por su propósito. No se dejaba llevar por lo que decían. Y lo lamento mucho, diría Jesús, no me puedo dejar llevar por lo que opinen estos. Yo tengo un propósito. Y yo tengo el propósito de salvar lo que se había perdido. Y mi propósito hoy acá en Jericó es salvar a este hombre. Lo lamento por los demás. Yo no hago las cosas a propósito para que los demás se ofendan. Pero yo no voy a dejar de salvar a este hombre porque los demás se me ofenden. Problema de los demás. Amén. Yo sé cuál es mi propósito. Quizá ustedes también saben cuál es su propósito. O todavía lo están descubriendo. No hay ningún problema en eso. El propósito tiene etapas. Y a algunos les lleva más tiempo descubrirlo. Yo tampoco sé mi propósito desde hace 20 años. Lo voy descubriendo poco a poco. Sé que mi propósito hoy es equipar a la gente para que alcance la madurez en Cristo. Sé que ese es mi trabajo, darle herramientas a la gente para que crezcan en su vida espiritual. Ahora, si yo por hacer mi trabajo y equipar a la gente para que crezca en su conocimiento de Cristo, algunos se me ofenden, yo no ando ofendiendo a gente a propósito, pero si se ofendió, lo lamento. Está bueno que uno vaya a pedir perdón por las dudas si ofendió a alguien. Está muy bien, pero en realidad el que se ofendió es el que tiene que actuar, porque es él el que se está perdiendo la bendición de Dios. Es él el que está permitiendo que la ofensa construya un lindo y cómodo trono donde su yo va a seguir sentado y le va a seguir poniendo trabas al obrar del Espíritu Santo. No andes por ahí ofendiendo a la gente a propósito, pero tampoco dejes de hacer tu propósito por si alguno se va a ofender. Hago mi propósito. Los que se ofenden, lo lamento por ellos, oro por ellos, pero yo no soy de los que me ofendo. Decirlo con mi vuelta, no soy de los que me ofenden. No quiero que alguno pueda perder la bendición de Dios por ser de los que se ofenden. El que se ofende pierde. Ahora, dejemos de hablar de los otros que se ofendieron, porque no nos importa. ¿Los ofendieron? ¿Qué se maneje? ¿No? Repito, no es para que uno vaya ofendiendo gente por ahí gratuitamente y después, bueno, manéjese, el pastor dijo que usted se tiene que manejar. Usted sea respetuoso, trate a todos con amor, pero no cargue usted con lo del otro. Porque a usted le va a tocar también ofenderse y no va a ser justo que usted tenga que cargar al otro porque lo ofendió. Eso es lo que le estoy enseñando esta noche. Que el que se ofende, la culpa es del que se ofende. Vale para los otros y vale para mí. Ahora vamos a Zaqueo, porque Zaqueo abrió la puerta de su casa, invitó a Jesús a su casa y la vida de Zaqueo cambió por completo. Y eso es lo que nosotros precisamos cada día, no solo hoy, cada día. Señor, entra en mi casa. Señor, entra a cenar conmigo. Sí, porque todos los días vos te levantás y el que se levanta atrás tuyo es el ego de vuelta. Porque todavía no está morido, no está bien matado. Entonces te levantás de mañana y atrás se levanta el ego. A mí me pasa porque a lo que me levanto de mal humor todos los días, es seguro que se levanta el ego conmigo.
Y en la primera situación que te ocurra en el día, te vas a dar cuenta si el ego también se levantó contigo. Entonces la oración esa la tenemos que hacer cada día. Señor, entra en mi vida, abrí los ojos, entra en mi vida, toma el control de mi día, de mis emociones, de las decisiones que voy a tomar. Entra en mi casa, me bajo del árbol, lo digo en el nombre de Jesús, me bajo del árbol, me bajo de mi orgullo, me bajo de mis talentos, de mi fuerza. No, entra en mi casa, cambia mi vida. Y la Biblia dice que cambió tanto la vida de Zaqueo, que Zaqueo en ese momento agarró todo lo que tenía y ofrendó la mitad de sus bienes a los pobres. Y dijo, y si a alguien defraudé, se lo devuelvo cuadruplicado. El cambio en Zaqueo era tan tremendo que él no estaba obligado a devolver cuadruplicado lo que defraudó. Él estaba obligado a devolver 20% nada más. Eso es lo que la ley establecía. Se devolvía 4 cuando el robo era violento. Pero si no era robo violento, era defraudación, se devolvía el 20%. Es decir, si yo te defraudé en 100, te tengo que devolver 120, no 400. Entonces la ley a Zaqueo le decía que tenía que devolver, si defraudó 100, 120. Pero Zaqueo dice, si defraudé 100, devuelvo 400. ¿De dónde sale eso? De un corazón transformado. De un corazón que está dispuesto a dar más de lo que se exige. Amén, sí, Señor. A dar la milla esta. Cuando Jesús está con sus discípulos y les dice, hay que dar una milla extra, está refiriéndose a que en aquel entonces estaban obligados a cargar la carga de un soldado romano por una milla. Y Jesús le dice, ¿terminó la milla, mi hijo? Sí, haga otra. La primera es por obligación, la segunda es porque usted quiere. ¿Por qué usted quiere? Porque el Señor transformó su corazón. El Señor vino a cambiar la cultura de sus discípulos para que dejen de hacer las cosas por obligación y las hagan por voluntad. Porque el que hace las cosas porque quiere es libre. El que hace las cosas por obligación es esclavo. Pero la esclavitud no depende de un papel firmado que diga usted es libre, nació en la República Oriental del Uruguay, es libre. La esclavitud o la libertad es una actitud interior de cada uno de nosotros. Porque usted pudo haber nacido en la República Oriental del Uruguay en el año 1986, como nací yo, que es el mejor de todos los años de la historia, de ahí para adelante ya después se les arrancó todo. Perdonadme, un poco soy más joven, perdonadme. Pero eso no significa que yo haya nacido libre en mi interior, libre en mi espíritu. Porque nací en una cultura que me esclaviza. Porque me dice, hacé lo mínimo y lo obligatorio y si puede hacer menos es un crack. Pero el libre es el que rompe eso y dice, yo hago una más. Porque soy libre y porque quiero hacer una más. Entonces por eso que tú dices, vamos a demostrar que somos libres, espiritualmente libres. Estás obligado a hacer una milla, usted hace 2. Está obligado a dar la capa, usted entrega el manto. La primera es porque está obligado, la segunda es porque usted es libre. Entonces, esto me lleva a todas las cuestiones de la vida. Mi Señor me pide que lave los platos y los seco también. Y se los guardo. Porque si solo lavo los platos, no por obligación, porque si no después, usted sabe cómo es esto. ¿No? Pero entonces el que es comerciante, el que tiene empresa, va a pagar un salario a su empleado que marca la ley, y un poco más porque quiere, si es creyente. Y el que es empleado y trabaja de las 10 a las 6 de la tarde, va a llegar a las 10 porque está obligado y se va a ir a las 6 porque queda libre, pero en realidad va a llegar 15 minutos antes porque quiere. Y cuando llega a las 6, no a las 6 menos 10, le va a decir al jefe, ¿precisa algo más? Me quedo un rato. Hasta las 6 me quedé porque estoy obligado. Y un ratito más si querés, estoy dispuesto. Porque soy libre. Porque la característica del que fue transformado por Jesucristo es la milla esta. Amén, sí, Señor. Es la libertad. Voy a hacer una más porque puedo. Voy a hacer una más porque quiero. Voy a hacer una más porque soy hijo. Voy a hacer una más que nadie hace porque yo no soy como los demás. Y Zaqueo dice, si yo defraudé, le doy la mitad a los pobres, no tenía por qué dar nada de su plata. Dice, la mitad a los pobres, y si defraudé a alguien, no le voy a dar 120, 400 le voy a dar. ¿Por qué hace eso Zaqueo? Porque transformó su vida, el encuentro con Jesús. El encuentro con Cristo que me transforma, que me sana, que me libera, luego se va a demostrar en una acción. Ahora déjame que yo te cuente un secreto que muy poca gente sabe. Uy, mire cómo, poderoso. Esto muy poca gente sabe. Es un cálculo matemático, si usted se pierde con la matemática no se preocupe, usted confía en mí que yo lo hice y sale, está bien hecho. Está bien hecho. Si Zaqueo tenía 100 de riqueza, 100, 50 iba a los pobres. ¿Le quedaba cuánto? 50.
Si de esos 50 que Zaqueo tenía, había defraudado 10, él iba a pagar 10 más 40. ¿Cuánto es 10 más 40? 50, se le acabó la plata. Lo que significa que de toda la plata que Zaqueo tenía, ¿cuánta era defraudada? 10. No era más del 10% de su patrimonio el defraudado, el resto lo había hecho por derecha. Es decir, Zaqueo podía decir, yo no era tan malo. Zaqueo puede decir, tampoco que defraudé a todo el mundo, me he defraudado a 10, pero a los otros 90 no le cobré bien. Y esto también nos habla a nosotros, porque Zaqueo no dice eso. Zaqueo lo que dice, yo defraudé 10 de 40 y me quedo sin nada, no importa. Zaqueo no dice, ¿a poco que tampoco era tan malo yo? Algo bueno tenía. No. Y nosotros muchas veces hacemos eso. Cuando nos vemos confrontados con el pecado, cuando nos vemos confrontados con nuestra situación, pero tampoco soy tan malo, pastor. Mire que aquel no corren esos cálculos en la verdad. No cuenta el andar calculando mis acciones para ver si soy un poco malo, muy malo, un gran malo, un malito o un bueno con alguna maldad. No, todos necesitamos que Cristo transforme nuestra vida. Todos necesitamos que Él entre en nuestra casa. Todos necesitamos que Él nos transforme, que Él nos libere, que Él nos limpie, que Él nos corrija. Yo sé que acá hay gente que todos son todos buenos. Y si hay uno que es malito, un poquito, sucede. Pero eso no cuenta acá en la historia. Zaqueo no era tan malo. Zaqueo no era tan delincuente. Poquito apenas. Con 2 o 3 se le fue la mano. Se ve que le tenía bronca. Le cobró de mano. Pero el resto, no, nada. Pero Zaqueo no dice eso. Zaqueo no se excusa detrás de una justicia propia. Zaqueo no se escuda detrás de su propia concepción del mismo. No, yo soy una buena persona. A mí me preguntan si soy buena persona y les digo que no. Intento ser buena persona. ¿Por qué intento ser? Porque no soy. Si ya fuera, no intentaría ser, me sale solo. Entonces necesitamos de Jesucristo en nuestras vidas. Porque el Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y cuando dice que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido se refiere a que hay algo que está fuera del lugar, no está donde debería estar. Y quizás yo en mi vida me doy cuenta que yo soy del perdido, más allá de que venga a la iglesia, sea el pastor, sea lo que sea. ¿Por qué? Porque ahora yo me veo confrontado con la luz de Cristo y me doy cuenta, hay cosas que no están en su lugar. Mi vida no está en su lugar, está desenfocada, está desalineada. Pero el Señor vino a buscar lo que se había perdido. ¿Para qué? Para ponerlo en lugar. Vino a buscar a Zaqueo para ponerlo en su lugar, devolverle un lugar en el medio de la sociedad, devolverle un lugar que él había perdido por sus propias decisiones. Bueno, ¿por qué dice el Señor? Porque este también era hijo de Abraham. Los que se ofendían, los señores, los bien pensantes, eran hijos de Abraham, y Zaqueo también era hijo de Abraham. Le cuento otra ofensa. Parece que había una señora que tenía una enfermedad, creo que estaba enturbada, una cosa. Y viene el Señor, la toca, la pone derechita, pero también Jesucristo, para joder Jesucristo, un sábado se le ocurrió hacer eso. ¿Pero no tenía otro día? No, un sábado. Y las tipos dicen, el sábado no se puede sanar hoy, el sábado no se hace nada el sábado. Y Jesús le dice, ¿acaso no íbamos a librar a esta hija de Abraham del azote? Porque el diablo la azotó 18 años por ser sábado. El mundo está lleno de hijos de Abraham. Es decir, el mundo está lleno de gente por la cual Cristo vino y que hay que ir a salvar. El mundo está lleno de gente por la cual Cristo murió y hay que ir a salvar. Que necesitan abrirle la puerta de su casa a Cristo. Que necesitan abrirle la puerta de su corazón a Cristo para ser transformados. Y que no podemos nosotros, bajo ningún concepto, cometer el pecado de ser como los de la multitud, que lo encierran a Cristo y no dejan que el que lo necesita lo venga a buscar. También tenemos que ser de los que abren el camino para que la gente pueda acercarse a Él. Uno se pone de pie, vamos a estar orando. Quiero que la palabra del Señor penetre en nuestros corazones. Y ya la palabra del Señor te habló en esta noche. Podés cerrar tus ojos así donde estás y empezar a mirar para adentro. Quizá la palabra del Señor te mostró algo que estaba fuera de lugar y que había que convertir. Algo que está fuera de lugar y que hay que acomodar. Quizás el Señor te mostró que hoy tenés que renunciar
esa conducta de ofenderse. Quizás el Señor te mostró hoy cosas. Vos viniste hoy a la casa del Señor para que algo pase y algo va a pasar en tu vida en esta noche. Señor, te exaltamos.